Bueno, señores, ustedes saben que esto es televisión en vivo. Buenas noches. Y estos técnicos un día están por aquí, pero el otro están por allá. Y nos tiraron el contenido antes de tiempo. Anibelka Rosario y Pedro Jiménez, le damos la más cordial bienvenida y sobre todo a Anibelka, que estaba en unas vacaciones forzadas, ya está de nuevo aquí en Contacto Directo. Buenas noches, compañera. Muy buenas noches, compañero. Un placer estar con usted a esta hora de nuevo en Contacto Directo y por supuesto con ustedes, que no obstante algunas ausencias, yo sé que se han mantenido fiel a este programa y sobre todo a esta cita de todos los martes y los jueves a esta hora de la noche. Aunque ya vimos el contenido, entonces vamos a ver nuestro microondas para esta entrega. Así es. Caliente en el microondas de hoy, arde y arde la Policía Nacional, quien a pesar de su discurso de protección de los derechos humanos y la dignidad, aún siguen cometiendo los mismos abusos. La policía tiene un discurso de protección a los derechos humanos y la dignidad, sin embargo, en la práctica, sigue cometiendo los mismos desmanes de siempre. En el día de hoy, Amnistía Internacional reveló que durante el año 2011 continuaron las muertes a manos de policías, las torturas, la falta de investigación por parte de las autoridades, las expulsiones de haitianos, los desalojos forzosos y las amenazas a los periodistas. Y es que, según las estadísticas, en el 2011 murieron a manos de la policía 289 personas frente a las 260 fallecidas en el 2010, por lo que indican que muchas de estas muertes podrían haber sido homicidios ilegítimos. Pero, mis amigos, a esto se suma que la propia Policía Nacional y agencias afines confirman tener en sus filas delincuentes. Un ejemplo de esto es que la Dirección Nacional de Control de Drogas expulsó a oficiales que brindaban protección a bandas de narcotraficantes en el este del país. Bueno, señores, se trata de un problema complejo que amerita, por ende, una intervención integral, no de parte de las autoridades, sino de parte de la sociedad dominicana. De hecho, uno de los problemas de nuestra policía es que la policía es la que comete el delito, la policía es la que se investiga, la que se somete a la justicia, la que interroga. Es un conejo bot, pero un conejo bot cuya actuación implica a toda la sociedad dominicana, pero sobre todo te genera una gran telaraña de impunidad más que del delito como tal. Entonces, bien, a veces uno dice, pero no me parece que la policía el año pasado, entiéndase el 2011, haya sido más excesiva que en el 2010. Ahora Amnistía Internacional brinda un informe basado inclusive en las informaciones, valga la redundancia, de las propias autoridades dominicanas. Es una institución creíble que nos sirve de referencia. Pero bueno, más que debatir cuántos muertos fueron, hay que debatir las causas de por qué los policías son reincidentes, de por qué muchísimas veces cuando se dice que los mismos fueron sancionados por uno u otro delito, lo que realmente ocurre es que lo trasladan de un lugar a otro. Y así pues estamos anidando delincuencia en muchísimos órdenes. Obviamente hay un elemento muy preocupante, Pedro, y tiene que ver también con los policías y militares delincuentes que se cobijan en sus instituciones o en la Dirección de Control de Drogas, para hablarte de un hecho, ¿verdad?, más reciente. Bueno, tú tienes mucha razón. Amnistía Internacional vierte este informe y la Policía Nacional lo que tiene que sentarse fríamente a analizar las causales, que ellos la conocen mucho mejor que usted y mucho mejor que nosotros. ¿Cuáles son las causales? Bueno, la Policía Nacional, como todo el sistema anticorrupción, como todo el sistema de prevención de la delincuencia, es un sistema cojo, porque solamente tienen el aparato represivo, pero lo que es la parte de la prevención, nadie habla de ella, nadie se preocupa por ella. Se crean las instituciones, se crean las direcciones, pero simplemente sirven al país para que sea un gasto excesivo en un aparato burocrático. La Policía Nacional tiene una dirección de trabajo, dirección de policía comunitaria. ¿Cuál es la función de esa policía comunitaria? Bueno, establecer un vínculo con las comunidades, con los barrios, con los actores de la sociedad. Lejos de esto, la policía lo que se hace es que se convierte, en vez de un aliado para la ciudadanía, en un enemigo.
La percepción que tienen la gente es que el policía o viene a macutearte o viene a hacerte parte de un delito que él conforme. Pero percepción muy basada en la realidad, totalmente, por cierto, completamente. Entonces, con un problema social del otro lado, que el policía se ve obligado por la falta de incentivo que tiene de la institución que se llama Policía Nacional, como lo tienen los guardias también. Pero la policía porque es la que tiene el contacto directo con la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Policía Nacional? ¿Cómo bajamos la cantidad de personas que caen en manos de los famosos intercambios de disparos? Tiene el nombre, le dicen ejecuciones extrajudiciales, aunque es un término muy válido para Estados Unidos, pero no para nosotros, porque aquí no hay ejecuciones judiciales tampoco. No, porque aquí no hay pena de muerte. Entonces en Estados Unidos le dicen así, pero aquí eso no aplica. Entonces nunca van a bajar. Aquí es muerte y punto. Nunca van a bajar esas estadísticas porque el delincuente aquí no tiene cómo reinsertarse a la sociedad, no tiene forma de que cuando él sale, que ha cometido un delito, no tiene cómo una sociedad que lo reciba, que le abra las puertas, que él pueda ser alguien útil a la sociedad. Y la policía puede servir para eso, en coordinación con Barrio Seguro, con otras instituciones que tienen que ver con lo que es el crimen, la lucha contra la delincuencia. Pero aquí no se ve eso. Aquí es palo limpio. Entonces la policía te dice, cuando tú le reclamas, te dice, pero son delincuentes los que matamos. Sí, son delincuentes, es verdad. Y ustedes no se van a dejar matar de ellos, pero vamos a poner el aparato estatal, no solamente la policía, porque es un problema sistémico, al servicio de la prevención. Y ustedes van a ver que vamos a bajar la cantidad de ejecuciones extrajudiciales y vamos a bajar el número de intercambios de disparos. Bueno, el tema es impunidad y la calidad moral de la propia policía para perseguir la delincuencia. Pero bueno, vamos en este momento a recordarles a ustedes cómo hacer contacto directo con este equipo. Puede llamarnos al 829, ahí está en pantalla, 535, Pedro. 5620. 5620. Es que no lo veo casi, señores, por la manera como está puesto ahí en sus pantallas. También nuestro correo, contacto directo tv1@gmail.com. Estamos en Twitter y también estamos en Facebook. En Twitter somos @contacto-tv1. Y ya estaremos en YouTube, donde podrán ver los videos y las entrevistas. Me alegra que usted tome esa decisión importante. Ahí está, tengo amarrado ahí el equipo de producción. Así que vamos a la pausa, señores. Conversamos con el ex candidato a la presidencia por Alianza País, Guillermo Moreno. Bueno, señores, aquí estamos acompañados del doctor Guillermo Moreno, ex candidato a la presidencia de la República por el partido Alianza País, abogado, y bueno, ustedes lo conocen, no tanto como nosotros, pero ahí les va. Bienvenido nuevamente, doctor. Muy buenas noches y me siento, como siempre, muy a gusto en compañía de ustedes. Para mí es un honor estar aquí. Doctor, el honor es para nosotros y el pueblo dominicano. Es grato conversar con ustedes después de haber transcurrido este proceso electoral que dio al traste con la escogitación de Danilo Medina y Margarita Cedeño. Pero hay un elemento sumamente importante y es que su partido obtuvo una votación sumamente importante para un partido con pocos recursos, que no tenía una capacidad de movilización como la tenían otras organizaciones, que no tenía el apadrinamiento de un partido grande porque no iba aliada, sino que iba con un candidato propio, que era usted, y con un discurso propio. ¿Cómo se siente usted? ¿Y qué va a hacer Guillermo Moreno con esos 62,000 personas que votaron por él? 60. 200. No, 62.260. Exacto, 62.260 personas distribuidas en toda la geografía nacional que confiaron en su discurso, que creyeron en usted y que es una sorpresa. El PLD sacó la primera vez que fue unas elecciones, creo que 18,000 votos y usted hoy saca 62.260. ¿Qué va a hacer? Porque no pierde el reconocimiento. Sí, déjeme explicar. Lo primero es que debo decir que nos sentimos como organización gratificados por ese apoyo de los dominicanos y dominicanas que confiaron en nosotros. Eso de una u otra manera representa una parte de los votos que efectivamente se ejercieron,
porque usted sabe que en el país hay unos 14.000 colegios electorales y una organización como la nuestra, con apenas 1 año y 3 meses de reconocida, apenas pudo tener delegado en unos 4.000 colegios. Por tanto, hubo 10.000 colegios donde nosotros, en una parte importante, no nos contaron los votos. Porque resulta que en la República Dominicana, los colegios electorales, en muchos casos, no todos, pero en muchos casos, se dan tratativas y entonces se reparten los votos a aquellos partidos donde no hay un delegado. No hay quien defienda. Y eso no debiera ser, y esa es una de las cuestiones que tiene que superar el proceso electoral. Un colegio electoral tiene un presidente, un secretario, vocales, que son funcionarios y son los jueces del colegio. Y por tanto debieran estar velando por la pulcritud de los votos en la forma que se ejercen. Pero el hecho es que los que efectivamente, los que se contaron fueron 62.260 votos. Para nosotros decimos, cada uno de esos votos es como un diamante depositado en la urna. ¿Por qué? Porque fueron 62.260 dominicanos que resistieron toda esta campaña, todas las prebendas, toda la intimidación, todo el uso de los recursos y fueron y ejercieron un voto de conciencia. ¿Usted entiende que quienes quienes votaron por Alianza País, fueron víctimas de, como usted dice, del uso de los recursos del Estado o de un sistema electoral un poco desigual? Bueno, hay de todo a nivel Camila. Lo primero es que durante la campaña electoral, lo dijimos durante la campaña y lo tenemos que seguir reiterando, hubo el uso de recursos del Estado en favor principalmente del candidato oficialista. Pero también en muchos ayuntamientos y congresistas estaban en la campaña, y eso también son recursos del Estado. Porque eso es una práctica que en la República Dominicana se da, y lo peor es que el órgano electoral no interviene para frenarlo. ¿Por qué? Que alguien intente utilizar recursos del Estado o su ministerio para apoyar a un candidato, lo puede intentar, pero debe haber un órgano electoral lo suficientemente enérgico como para frenar y para establecer las sanciones que la ley, las admoniciones, las advertencias que la propia ley establece. Entonces, ese es un primer momento, un primer aspecto. El otro aspecto es que hay mucha inequidad en el uso de los recursos y mucha desigualdad. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Fue apenas unos 12 días, 10 días antes de cerrarse el proceso electoral que se abrieron los canales del Estado para que las distintas organizaciones pudiéramos poner comerciales, spots, cuñas radiales. Entonces, ¿qué sentido tiene que 10 o 12 días antes nos permitieran, por ejemplo, en este mismo canal, poner un spot, cuando eso debió hacerse junto con la proclama electoral? Porque así hubiésemos tenido 3 meses para nosotros, por esos medios, divulgar nuestro discurso. Entonces, eso es un ejemplo de inequidad. A eso se añade entonces que en el sistema político dominicano, y esto es un elemento muy importante a analizar, el sistema político dominicano durante muchos años ha estado dominado por el bipartidismo. Y por tanto, eso ha hecho que en cada proceso electoral se dé una polarización en función de estos dos partidos que se han presentado una y otra vez como las únicas dos opciones. Entonces, para una fuerza emergente abrirse paso frente a una situación de polarización es muy difícil. Tal vez lo importante de este proceso electoral es que Alianza País, con esa votación, aunque pudiera decirse que pequeña, pero abrió una fisura, mostró que es posible, aún en esas condiciones adversas de desigualdad, es posible concitar al electorado dominicano, y hay un electorado que está dispuesto a ir a ejercer el voto y apoyar una opción, aún a sabiendas de que no sea de las opciones que conforme las encuestas, o las tradicionales, o conforme las encuestas le están diciendo que va a ganar. Hay una inequidad dentro de la ley electoral. Desde el punto de vista, usted fue como candidato
su partido con su candidato propio, saca 62,000 y tanto de votos. Sin embargo, como ustedes no tienen una representación congresual ni municipal, pues pierden el reconocimiento de la Junta y tienen que ir a las calles otra vez para validar firmas, para obtener el reconocimiento. Pero entonces hay otros partidos que fueron a las elecciones, fueron bisagra de uno de los partidos mayoritarios, sacaron 4,000, 6,000 votos y mantienen el reconocimiento. ¿Abogaría usted por un cambio dentro de la ley electoral que cambie ese modelo, digamos, poco equitativo? Bueno, debo decirte, Pedro y Anibelka, que realmente esas son las reglas del juego. Sí. Y nosotros tenemos, por nuestras convicciones, cuando nosotros aceptamos esas reglas del juego. Por eso nosotros desde la próxima semana estamos ya haciendo, no hemos pasado todo este tiempo preparando el escenario porque salimos precisamente a buscar el apoyo de los ciudadanos para validar nuestros reconocimientos. ¿Cuándo debe hacer ese proceso para un reconocimiento de cara a los comicios próximos? ¿Lo puede prácticamente hacer yo lo ya puedo o hacer tiene que durante esperar? los 4 años. Sin embargo, nosotros vamos a iniciar, ya incluso nosotros hemos estado en sesión permanente durante estos días, se reunió la Comisión Política, vamos a hacer una reunión de la Dirección Nacional y ya en breve ya se están imprimiendo los formularios y en breve volvemos a la sociedad para que sea la sociedad la que valide. Entonces, trabajar estos años sobre la base ya de un partido formal. Claro que sí, porque no tiene sentido quedar en una especie de limbo. Exacto. Y mucho más si contamos con el apoyo significativo de un segmento de la sociedad que resistió todo esto y fue y votó por nosotros. Es decir, que nosotros aceptamos, esa es la regla del juego. Si se cambia la regla del juego, digamos que, ¿en qué sentido pudiera cambiarse, como hay en otros países? Que el requisito no es un 2%, por ejemplo, sino que sea un 1%. Un 1%. ¿Verdad? Que es, digamos, más equitativo. Sin embargo, conforme a la ley electoral, por una razón incluso jurídicamente válida, si una organización tiene una representación en un órgano del Estado, no tendría sentido que porque no alcance un número de votos, ese representante se quede el partido sin personería jurídica. Exactamente, porque se quedaría un poquito en el aire. Claro. Bien, entonces, digamos que ese es el sustento de por qué una organización que tenga un regidor, aún en las elecciones, no saque el 2%, mantiene la personería jurídica mientras dura esa representación. Y la ley nuestra ha establecido que sea un 2%. Nosotros lo aceptamos. Y a nosotros no nos tiembla el pulso con aceptar los mandatos de la ley y cumplir con la ley. Eso es lo que queremos, que en el país haya un liderazgo político que asuma el respeto de la ley y de la legalidad como una primera condición. Don Guillermo, ¿cuándo van para la calle, Pedro? Sí, es una pregunta sumamente interesante. Sí. Usted hablaba de que ya los formularios los tienen listos, que está calientito, hay una motivación. Déjenme decirle, la gente quiere saber. Y así también compartirlo con el público. Nosotros desde el lunes, es decir, hoy es jueves, han pasado 4 días, desde el lunes que ya se dieron los últimos boletines en los cuales ya se vio que necesitábamos salir a validar nuestro reconocimiento en la ciudadanía. Desde el lunes comenzamos a recibir llamadas en la oficina política y nosotros tenemos ya una lista de más de 60 personas que espontáneamente han llamado a la oficina, han dado su nombre y han dado su teléfono, que quieren que le entreguemos formularios para ellos salir a validar el reconocimiento de Alianza País. Nosotros pensábamos comenzar el 3 de junio, ese es el plan que tenemos, lanzarlo, pero hemos tenido que acelerar el proceso de elaboración de los formularios precisamente para comenzar a entregárselo a los ciudadanos. ¿No hay descanso? Porque no hay descanso, porque la gente, ¿qué es lo que esto expresa? ¿Qué es lo que cuál fue el centro de nuestro discurso? Que para nosotros poder enfrentar el bipartidismo que ha estado dominando el sistema político, necesitamos de una tercera opción alternativa. Y entonces, para poder tener esa tercera opción alternativa fortalecida,
La Alianza País se ha propuesto precisamente construirla y invitar a los ciudadanos a que juntos construyamos eso. Se ha dicho a propósito de los resultados de las elecciones y de lo que fue el proceso en su conjunto, que se necesita una ley de partidos, que se necesita una junta con más herramientas legales y demás. Ahora, ¿qué sería más necesario? ¿Una ley de partidos políticos que prohíbe el transfugismo, que regule el tema de la inversión del dinero del Estado y que le daría menos excusas a la Junta para intervenir en esos procesos? O tal vez una clase o una sociedad muy empoderada del tema, porque se cuestiona el uso de los recursos del Estado, pero de repente como que vivimos de eso y hasta reclamamos que vengan y me hagan una obra ahora y mucha gente no vende la cédula porque no le ofrecen comprársela. Mira, yo pienso, Anibelka, que se necesitan de dos cosas. Se necesita la ley de partidos que establezca de manera muy ya expresa, de manera clara, todo el tema de la transparencia del uso de los recursos, que establezcan que los partidos tengan que funcionar en base a métodos democráticos y liderazgos validados democráticamente. Se necesita modificar la ley electoral para hacer todavía más expreso. Pero más que eso, se necesita es de un liderazgo político con otra visión y otro ejercicio de la política. Porque nosotros muchas veces creemos que con hacer la ley solucionamos el problema. Nosotros estamos llenos de leyes que no se cumplen, de leyes incluso magníficas, donde hay muchísimas formulaciones. Y entonces resulta que los encargados de aplicar esa ley no expresan o no tienen una voluntad para ejecutar la ley. Entonces, pudiéramos muy bien tener una ley de partido, como tenemos una ley de acceso a la información pública, la tenemos, como tenemos otras leyes que sancionan muchísimos delitos de corrupción, tenemos una ley de compra y de contrataciones, y entonces, a pesar de todo eso, los concursos siguen siendo en nuestro país, en muchos aspectos y en muchos casos, realmente farsas. Entonces, ¿qué es lo que está en el fondo? Que no tenemos un liderazgo político con la autoridad moral, con el compromiso social y con las convicciones democráticas para asumir un verdadero compromiso para llevar este Estado a la legalidad y para actuar en el marco de la legalidad y para profundizar y fortalecer las instituciones y para crear y hacer un gobierno honesto. Lo que tenemos es un liderazgo que vive aprovechando toda ocasión para ver cómo burla la ley, porque en el fondo no cree ni en la democracia, ni cree en el respeto de la ley, ni cree en las instituciones. Doctor, Danilo Medina, en una actitud muy humilde, él ha hablado de concertación con las demás fuerzas políticas del país. Si Danilo Medina le ofreciese un cargo a Guillermo Moreno, ¿estaría Guillermo Moreno en la disposición de servirle al país desde el gobierno que va a encabezar Danilo Medina? Nosotros estamos construyendo una propuesta política alternativa. Ese es mi compromiso. Nosotros no estamos aspirando a cargo de ningún tipo, ni los aliancistas queremos cargo. Nosotros lo único que queremos es que el nuevo gobierno gobierne bien. Eso es lo que queremos. Y nosotros estamos en la actitud de ejercer una oposición crítica y propositiva. Nosotros queremos, por ejemplo, y eso es lo principal, porque una de las cosas que pasa en la República Dominicana es que cuando los gobernantes hablan de establecer ese tipo de consenso, lo que creen es que consenso es darle cargo a los partidos o a determinar, y entonces neutralizarlo. No, eso es preventa. Lo que tienen que hacer es cumplir su mandato. Por ejemplo, que me lleve a los corruptos de estos 8 años de gobierno, que hay bastante, que los lleve a la cárcel. Y va a tener el apoyo de toda la sociedad.
que cumpla con el 4% ¿Ustedes van de la a seguir educación. demandando eso? Pero claro que sí, porque nosotros tenemos que hacer una oposición. Este país está necesitado de una real oposición. Aquí hay un vacío de oposición política y ese es el rol que nosotros tenemos que comenzar a jugar, que haya una real oposición política a los partidos tradicionales. Bueno, muchísimas cosas que discutir con usted y de hecho vamos a estar en contacto próximamente. Muy agradecidos de que nos haya acompañado, doctor Moreno. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, mis amigos, no se muevan de sus pantallas porque tenemos mucho más contenido.